Es un honor, ya lo anunciamos desde el inicio del programa, a las 6 de la mañana, que tendríamos acá un cuarto bate, un hombre versado, con contenido. Se puede hablar con él de todo. Yo creo que hay pocas cosas de las que no pudiéramos hablar con el ingeniero Ramón Alburquerque, al cual le damos la bienvenida. Muchas gracias. Don Ramón, gracias. bienvenido. Robinson, Bienvenido. Para nosotros en Buenos Días República es un placer y un honor estar con usted. Y con usted el tema de inicio, ¿no?, es política. El tema de política que, por supuesto, mire, cafecito, sí, ahí, muy bien, cafecito. Ese tema de política que hoy precisamente estamos ante una situación que produce un planteamiento. Tony Peñaguaba, que había escrito cartas al Partido Revolucionario Moderno, comunicando de que él entendía que se debían elegir los funcionarios del partido en la convención que se iba a hacer para elegir el presidente, el candidato a la presidencia, renuncia. Y veo que renuncia prácticamente con un acuerdo, porque no es fortuito que Junior Santos, días o horas antes, prácticamente 24, 48 horas antes, haya dejado su posición para recibir a Tony Peñaguaba. Ahí hubo una estrategia política. ¿Qué le parece esa situación? Bueno, me gustaría que habláramos más de política, grandes políticas nacionales, que es donde uno... ¿Te minimiza eso entonces? No, que es donde uno a lo mejor tenga algo que decir, porque en esos detalles un poco nimios de la vida de un partido es algo dinámico y hay gente que viene, gente que se disgusta, gente que se contenta y gente que, bueno, por tanto, esa debió haber sido una acción fundamentada en mayores expectativas personales. Ahora, los cambios políticos para la nación, que es lo que la gente espera, aun cuando están salpicados de cosas personales, tienen que obedecer a las grandes líneas políticas del país. Por tanto, el PRM, que es una propuesta nuestra, ante las confrontaciones con el pseudo presidente del PRD, digo pseudo presidente no por bajar al chisme, sino porque en los tiempos en que eso existía, pues él había, con el concurso del gobierno, el concurso del Tribunal Superior Electoral, de la propia Junta, se había impuesto contra todos los procedimientos democráticos para permanecer en la presidencia de ese partido. Un partido que tuvo gente que lo respetó tanto como Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez y toda esa estela de don Antonio Guzmán Fernández, don Salvador José Blanco, Jacobo Magluta, y nosotros que fuimos su presidente del 2005 al 2009 y que pudimos habernos postulado desde la presidencia del partido y preferimos no hacerlo porque los estatutos consignaban que quien fuera presidente, secretario general y otras posiciones no podía aspirar, porque de eso es que se trata. ¿Cómo podemos construir una sociedad próspera, basada en el respeto, basada en el cumplimiento de la ley, si no cumplimos la ley? Internamente. Si no cumplimos las normas, porque las leyes son las normas aprobadas por el Congreso Nacional. Pero hay un conjunto de normas, hay normas de buenas costumbres, hay normas municipales, normas que son empresariales, normas que son barriales. Y si no las cumplimos, pues somos un país de una anomia que nos llega tan profundo en los tuéstanos que entonces no funcionamos, no funciona la seguridad ciudadana porque la Policía Nacional, que debe ser el instrumento represivo, legal, de orden público, entonces es el principal cómplice o el principal nido de delincuentes. Entonces, bueno, de todas maneras, yo le deseo suerte a Tony. Su padre no trabajó para que sus hijos tuvieran ese destino.
pero esa es su opción. Ingeniero, ese pseudo presidente, como usted le llamó, ustedes sin embargo le dieron a él validez en la presidencia. Guido Gómez Mazara aspiró, inclusive conjuntamente con él, se fue con un proceso interno, y ustedes para colmo lo dejaron solo, el PRD. Entonces, ¿cómo se explica que ustedes le dieran? A mí no, porque yo soy claro. Sí. Hace 1 año y 6 meses yo planteé que había que crear otro partido, porque si no íbamos a pasar, iba a llegar las elecciones enfrascado en dimes y diretes, acciones desagradables, y yo eso lo veo claro. Yo siempre veo la política clarísima. Sí, sí. Siempre. Pero yo no quiero que nosotros nos dediquemos de detallitos. No. Vámonos a la... Estamos comenzando. El país necesita un PRM. A eso voy, Necesita ingeniero. una alternativa política de calidad. La pregunta que me cuestiono en este momento es, ¿ya existe el PRM? Bueno, usted sabe que yo lancé un documento y dije que el PRM se parecía a la internet, existía en las nubes. Quería golpear, quería golpear y ponerle los cables a las pilas a mi gente. Hoy, ¿cómo es posible esto? Hay que proclamar las autoridades. Todos entendemos las circunstancias especiales en que ha nacido este partido mayoritario, pero hay que concluirlo. ¿Qué le falta? Mi propuesta era que se aguantaran un poco las precandidaturas, porque las precandidaturas deben surgir después de organizar la proclama y de las autoridades del partido, porque nadie ha ganado. Oiga, por popular que usted sea, nadie ha ganado unas elecciones sin un partido organizado y fuerte, y menos Robinson y Mariano al PLD. Que sí está organizado. El PLD está organizado, aunque se ha ido, al masificarse, se ha ido desgranando un poco, pero todavía es un partido vertical. Así es. Las líneas se imparten y todavía se cumplen. Está por verse si el tema de la reelección puede agrietarlo, pero hasta ahora ha sido así. Un partido que muchos le llaman Corporación Financiera Electoral, que con el concurso de 14 partiditos, y hacen los cálculos, como PLD perdemos ante el PRD, como PLD ahora perdemos ante el PRM, dirán ellos. Nos faltan y vamos a perder por 500,000, suponiendo. Sí. Entonces, necesitamos buscar 600,000 votos. ¿Cómo los buscamos si el partido hace tiempo que no pasa de 42, 43? Comprando los votos, y entonces usan el recurso del Estado. Hay 14,700 mesas. Entonces, si yo necesito 700,000 votos, lo divido entre 14,700, eso nos va a dar que necesitan como 45 votos por mesa. ¿A quién se lo compro? Dividido entre 14, con que en promedio mis partiditos aliados consiga cada uno 3 votos. Oiga, qué fácil. Sí. Al precio que sea, vale la pena. 5,000, a 7,000. Es el Estado no donde estamos jugando. a gastar 5,000 millones. No estamos jugando el Estado. Se está jugando el Estado, y el Estado, el precio que sea. Por 6, 7, 8, 10, 14,000 millones. Solo vamos a pagar los tontos contribuyentes con una reforma fiscal después. Contra ese partido es que estamos luchando. Pero conociendo la idiosincrasia. El PRM, y yo ahora tengo bastante esperanza, porque veo que se va a hacer lo que pedía. Sí, el domingo próximo. La proclamación de las autoridades, se está conformando los organismos. No, se sabe que esta vez será por esa asamblea, porque hay que formar el padrón para hacer unas elecciones respetuosas y bien hechas. Sí. Hay que formar un padrón. Escuché a doña Milagro hablar en ese sentido. Y el partido cuando nacen, los partidos cuando nacen no son totalmente democráticos, nacen en torno al prestigio y al calor de unos cuantos líderes. Y se pone democráticamente a la vez. Y luego se va democratizando, que nosotros esperamos
que así sea. Hay quienes dicen, ingeniero, de que el Partido Revolucionario Moderno es un proyecto natimuerto, porque ustedes estaban peleando en el PRD y se fueron al PRM, también un sector peleando también por el liderazgo de ese partido. Vimos ya lo que pasó con Tony. ¿Qué opinión le merece a usted? Que no es así. En primer lugar, el PRM es una necesidad. En este caso, vale la pena decirlo. Es una necesidad para la democracia nacional de la democracia. ¿Qué otro partido puede actuar como alternativa democrática de los existentes? Todos son respetables y respetados, pero ninguno puede ceñirse esa representatividad, porque no la tiene. El PRM, aún en las condiciones en que ha estado, figura en las encuestas con porcentajes extremadamente altos. Es más, no es un sueño pensar que si aprobamos los estatutos para tener normas y reglas fijas y respetarlas, si construimos el padrón, que eso se puede hacer en un mes, eso no es una cosa, con la internet, en los centros públicos, gente en las calles, un app en el internet ya. Sí, eso no tiene ningún problema. El ansia que tiene la gente de cambiar al PLD, porque en el PLD todos los gobiernos, por buenos que sean, y este no es el caso, se malean con el tiempo, pero además pierden como los objetivos primarios, los pierden porque muchos dedican solo a enriquecerse, como es el caso, la corrupción, la impunidad. Fíjense como parte del propio PLD le enrostra a muchos de sus dirigentes, a Félix Bautista, a Leonel, y ya Leonel es casi todo el país, donde quiera que va. Cosas que le gritan que yo no quisiera que me pasara a mí ni a ninguno de ustedes. Entonces, no es una esperanza fallida, ni es muerta. Yo pienso que el PRM puede ser, debe ser, tiene que ser, ojalá todos debemos trabajar para que lo sea, una esperanza cierta como alternativa democrática en República Dominicana, porque la democracia y su existencia y su fortalecimiento no debe ser un deseo solo de nosotros, los que hemos estado siempre en el flanco progresista de la democracia dominicana, los que hemos contribuido a crear lo poco imperfecta y deficiente democrática, excluyente, insensible a los problemas de los pobres, de las grandes mayorías, donde el 20% es el que disfruta de todo el crecimiento económico, y a los otros. Antes, una persona de clase media, un maestro de escuela, yo fui maestro de escuela a los 19 años, yo ganaba 199 pesos. Y yo era profesor en el Juan Pablo Duarte antes de irme a estudiar fuera del país. Y yo no compré vehículo porque yo era muy racional y entendía que el vehículo no era ninguna prioridad a mí, pero le compré el primer televisor, la primera nevera, mi casa que veníamos del campo, y hice feliz a mi mamá, ayudando cuando mami quería ayudar a otro hermano mío. Ese dinero era de ella. Bueno, entonces, y así me fui, y ya eso no se puede. Ahora es que con el 4% los maestros empiezan a recuperar, porque habían perdido toda la dignidad y sobre todo toda posibilidad de tener una vida digna, porque lo que ganaban no les alcanzaba para nada. Entonces, los partidos pierden de vista los grandes objetivos nacionales y tienen que ser reemplazados por otros en el juego democrático. Y aquí, fuera del PRM, no hay otro partido. Entonces, ese partido, antes que Nati muerto, tenemos que fortalecer. Ingeniero Alburquerque, tradicionalmente el Partido Revolucionario Dominicano, al cual usted durante años perteneció dignamente, incluso dirigió como presidente del mismo, siempre fomentaba las alianzas partidarias y le
traigo de la historia del Gran Acuerdo de Santiago. El partido como tal perdió ese contacto de alianzas, ganándolo el PLD, por razones, comprándolo, dividiendo el poder, lo que fuera. Peña Gómez siempre estaba orientado a hacer esas grandes alianzas. En el PRM veo que la convergencia ha empezado a hacer esas alianzas que antes habían soltado. Es una política del partido nuevo, Sí, volver a tomar las es alianzas. no es que el PRD, todavía en manos de nosotros, perdió, no, sino que hubo un gran giro en el mundo. El neoliberalismo había empezado a imponerse desde los años 83, 84. Y con la caída de la Guerra Fría, el muro de Berlín y todo esto, terminó imponiéndose. Incluso Fukuyama escribe el fin de la historia, la ideología única, el pensamiento único, el fin de la historia, tantas cosas que se pensó, donde se creía que el mercado, con la racionalidad que se le suponía, podía asignar los recursos mejor que incluso el Estado, con su gran papel de ser guardián y velador del bien público. Se creyó que el mercado, esa sociedad de libre mercado, el mercado podía asignar los recursos para combatir la pobreza y todas estas cosas, y eso llegó tan hondo que los partidos de izquierda renunciaron a todo. Y además, después que Deng Xiaoping en 1973 lanzó su propuesta de una nación, un sistema, dos naciones, no, una nación, dos sistemas, con lo cual el Estado chino es comunista, pero la economía se maneja desde el ángulo y óptica capitalista. Para muchos partidos de izquierda, centro izquierda, llegó el fin de la historia y se engancharon todos a cobrar por su existencia y se volvieron partidos bisagra antes que partidos de principios y de ideología. Y como al PRD le estalló estando en el poder, que no lo causó el PRD, independiente de que lo manejara bien o no, esa crisis bancaria no la gestó el PRD tenía 14 años fuera del poder y no se gestó en 2 años que tenía en el poder. Fue una crisis que la corrupción de Balaguer y del PLD orquestó y permitió que se orquestara, que estos bancos se convirtieran en un saqueo sistémico contra la sociedad. Entonces le estalló esa crisis en las manos, el PRD pierde el poder, ayudado y agravado por aquella reforma constitucional que echó por tierra los principios de José Francisco e impuso la reelección. La reelección fue masacrada, obteniendo solo un 33% en el 2004, y entonces resurgió el PLD y todos estos partidos pequeños de izquierda, centro izquierda, de derecha, centro derecha, dijeron vamos a buscarnos lo nuestro,